Hola chicos, buenos días. Vamos a dar un repaso de manera general a lo que es nuestra materia de comportamiento organizacional 1. Muchos de los temas que aquí les voy a comentar, ustedes de alguna manera ya los vimos, aunque sé que en el grupo pues somos poquitos, pero siempre me han puesto mucha atención y hemos desarrollado los temas bien ampliamente y de la mejor manera. Y esto es el repaso que les voy a dar. Asimismo, ustedes ya tienen las presentaciones. Con este repaso que les voy a dar, ustedes ya van a poder ampliar más sus conocimientos y sus habilidades para poder contestar su examen, que es la próxima semana. Entonces, empezaremos diciendo, recuerden, nuestra materia es comportamiento organizacional. Y por lo tanto, yo ya les había dado un preámbulo de lo que era la administración y cómo se fue dando la administración en la época antigua, cómo se fue dando a través del tiempo, cómo fue evolucionando, cómo se fueron dando los diferentes grupos, cómo se formaron las tribus, las hordas, los clanes, cómo se practicaba la caza, la ganadería, cómo era que en aquel tiempo las personas se formaban en grupos, ¿sí? Para empezar a formarse, para empezar a generar actividades, que siempre todos ellos estaban guiados y dirigidos por un jerarca, por una autoridad principal. Todas y cada una de estas tribus, si de alguna manera pues tenían una forma de administración, y pues la administración nos ayuda para entender precisamente el comportamiento de todas y cada una de las personas dentro de la tribu, dentro de una empresa, dentro de una organización, ¿sí? Y con el paso del tiempo, la administración fue evolucionando, fue creciendo, se fue haciendo más compleja debido al crecimiento desmedido de la población, y por tal motivo se tuvo que ver en la necesidad de crear y buscar e implementar nuevas formas de organización, nuevas formas de poder controlar, dirigir este comportamiento de los individuos dentro de las sociedades, dentro de las tribus, colonias, poblaciones, empresas, organizaciones, etc. Y a través del tiempo, pues como se fue creando todo esto y evolucionando. ¿Sí? Viendo todo el origen a través del tiempo y principalmente durante la Revolución Industrial, es cuando surgen ya los primeros cambios importantes en lo que es la parte industrial, y la administración se vuelve cada vez más compleja y tienen que surgir nuevas formas de administrar, de coordinar, de dirigir a las personas. Es decir, nuevos estilos de liderazgo, nuevos gerentes, nuevos supervisores, con un estilo diferente y propio de ver las cosas y hacerlas. ¿Para qué? Para que juntos ellos con sus grupos puedan lograr los objetivos en común que les fueron planeados y las metas, ¿sí? Esto a su vez nos permite empezar a entender un poquito más el porqué de las personas. Entonces diremos, sin mayor preámbulo, entramos que el comportamiento organizacional se refiere al estilo de las personas y los grupos que actúan en las organizaciones. Esto se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen en las empresas y de las influencias que éstas ejercen en ellos. Es decir, hay una sinergia. Recuerden el concepto de empresa. Es un ente organizado en el que convergen sinergias, ¿sí? Es decir, esfuerzos personales como grupales, como empresariales, y todos ellos buscan unos objetivos en común. Y al buscar objetivos en común, lógicamente esto ejerce una sinergia, unos esfuerzos mutuos comunes. En otras palabras, el comportamiento organizacional retrata la continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las organizaciones. Es importante este importante campo de conocimiento para que toda persona que debe tratar con organizaciones, ya sea para crear otras o cambiar las existentes, para trabajar o invertir en ellas, ¿sí? El comportamiento organizacional, chicos, recuerden, se refiere al comportamiento de las personas que trabajan en las organizaciones. Se basa sobre todo en las aportaciones de la psicología. La psicología, recuerden, por ahí también lo vamos a ver en las diferentes ciencias que aportan, ¿sí?, a la organización.
Sí, vamos a buscarlo. Todo esto que aportan ellas para el desarrollo óptimo de las personas. Sí, tenemos que la psicología es una de ellas, y aquí la psicología aporta el comportamiento de las personas, el estudio de la mente humana y de cómo se comporta esta en sociedad. ¿Sí? La psicología y su campo que trata el comportamiento de los individuos, es decir, la personalidad, las actitudes, la percepción, el aprendizaje y la motivación. El comportamiento también se relaciona con el comportamiento de los grupos, es decir, influye sobre temas como las normas, las funciones, la formación de equipos y manejo de conflictos. En este sentido, el comportamiento se basa en las aportaciones de sociólogos y psicólogos sociales. Sin embargo, el comportamiento de un grupo de personas no se puede comprender únicamente con la suma de las acciones de los individuos. El comportamiento es un grupo diferente, es decir, entender cómo y de qué manera se comporta cada uno de ellos. Y tenemos grandes aportaciones como son las ciencias políticas. Recuerden, las ciencias políticas retoman los conceptos relativos al poder, ¿sí?, al conflicto, la política y las organizaciones. ¿Sí? Tenemos la antropología, que estudia las organizaciones, los valores y sus culturas. Es decir, la antropología estudia todo lo que son los valores, la ética, las culturas. Es decir, cómo las empresas se forman y a través de diferentes multiculturales se convergen. Diferentes personas de diferentes estilos de vida, de maneras y formas de pensar, convergen ahí. Y la función de la empresa consiste precisamente en que todas y cada una de estas personas se adecúen y se adapten al entorno empresarial y organizacional. Para eso nos ayuda la antropología. La psicología social analiza los conceptos del grupo, cómo se comportan los grupos dentro de la empresa, la dinámica grupal y la interacción de los individuos dentro, el liderazgo, la comunicación, las actitudes y la toma de decisiones en grupo. También tenemos la sociología, que nos referente al estatus, cómo está cada persona, al prestigio de cada una de ellas, al poder y al conflicto, entre varios otros temas más, ¿sí? Y tenemos la psicología organizacional, se refiere a la teoría de las organizaciones y la dinámica de las organizaciones grupales y cada una de ellas. Diremos entonces que el comportamiento organizacional es el estudio de lo que hacen las personas dentro de una organización y cómo les afectan el comportamiento y su desempeño dentro de esta, y cómo el comportamiento estudia en específico las situaciones relacionadas con el empleo. No es de sorprender que haga énfasis en el comportamiento, se relaciona con los puestos de trabajo, ausentismo, rotación de los empleados y la productividad. ¿Sí? Muy bien, entonces diremos que el comportamiento organizacional posee diferentes características que lo hacen muy peculiar. Y el comportamiento es una disciplina aplicada que está ligada a las cuestiones prácticas, cuyo objetivo es ayudar a las personas y a las organizaciones a alcanzar máximos niveles elevados de producción. Su aplicación busca que las personas se sientan satisfechas con el trabajo y al mismo tiempo elevar las normas de productividad. ¿Sí? Es importante que el comportamiento de las personas se estudie desde el punto de vista del liderazgo. El liderazgo es muy importante, ya que cuando aplicamos un tipo de liderazgo autocrático, democrático, participativo, liberal, autócrata, transformacional, transaccional, todos y cada uno de estos liderazgos hablan de influir y ejercer un impacto muy importante en el desarrollo óptimo y adecuado de cada una de las personas. Este impacto es muy importante porque permite que la persona también dentro de la empresa se sienta cómoda, a gusto, agradable. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene un líder, un coach, un mentor que lo apoya o que la apoya. Cuando las personas se sienten apoyadas por sus líderes, por sus jefes, por sus supervisores, por sus gerentes y por la propia organización, desempeñan y desarrollan mejor su trabajo, sus actividades, sus funciones. De esta manera,
todas y cada una de las personas podrán estar 15, 20 años en la empresa. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando las personas cuentan con el apoyo de la empresa para lograr escalar peldaños, es decir, cuando las personas buscan crecer, desarrollar sus capacidades, sus habilidades y sus aptitudes dentro de la empresa. Y la empresa les brinda las facilidades. ¿Cómo? Capacitándolos, dándoles cursos, dándoles carrera, escuela, haciéndolos que terminen su preparatoria, su licenciatura, su maestría. De esa manera ellos se sienten apoyados, amplían sus conocimientos. Recuerdan lo que les comentaba de la pirámide de Maslow. Las personas primero deben de tener de lograr todas las partes fisiológicas, lo que es vestido, sexo, hambre, cobijo, etc. Después todo lo que es la parte de seguridad, sentirse seguros dentro del lugar en el que están. Sí, la parte de autoestima, sí, que se sientan queridos, atraídos por los demás, en la parte de lo que es el afecto, el amor, perdón, todo lo que es la parte de seguridad, de autoestima y las de autorrealización, donde ellos se sientan seguros, cómodos y cada vez empiecen y sientan ellos que logran sus objetivos dentro de la empresa. Es bien importantísimo eso. Por ese motivo, el comportamiento utiliza métodos científicos, formula hipótesis y genera sobre la dinámica del comportamiento de las personas y las organizaciones y lo comprueba empíricamente. El comportamiento organizacional se basa en la investigación sistemática del propio método científico que la genera. ¿Sí? El comportamiento organizacional permite administrar a las personas a las organizaciones, ya que estas son entidades vivas y además son entes sociales, porque están constituidas por personas. Recuerden, el objetivo básico del comportamiento organizacional es ayudar a las personas, ¿sí? Y a las organizaciones a entenderse cada vez mejor. Esto es fundamental para que los administradores que dirigen las organizaciones o sus unidades. También es indispensable para toda persona que pretenda tener éxito en esta actividad, sobre todo en la parte del coach, mentoring, gerencias, supervisiones. ¿Sí? Es importantísimo llevarse bien con ellos. De esta manera es como el comportamiento organizacional puede llevarse a cabo, ¿sí? Y en ese sentido puede definirse como la comprensión y el pronóstico y la administración del comportamiento humano en las organizaciones. Podemos decir también que el comportamiento organizacional trata de prever, explicar, comprender y modificar el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Recuerden, yo se los dije, el comportamiento humano y los valores vienen desde la familia, desde el hogar. Y tenemos valores en el hogar, en la sociedad, en la escuela, en la empresa. ¿Sí? En todos los lugares tenemos valores. Entonces esos valores que ustedes traen, tienen que pulirlos, tienen que formarlos. ¿Para qué? Para que ustedes a su vez estos valores puedan hacer uso de ellos, ¿sí? Y que no se les compliquen las funciones, ¿sí? Y su interacción con las demás personas sea acorde. Recuerden, y lo platicamos en clase, deben de manejar mucho la tolerancia. La tolerancia es importante para que una persona pueda desempeñar mejor sus labores. No importa si mi jefe está enojado, está molesto, no importa. Yo con que ponga en práctica ese valor de la tolerancia, voy a poder estar en condiciones de saber escuchar. Y hay que escuchar bien. No solo es la parte de que nosotros como jefes, líderes, gerentes, nos enfoquemos en que todas las personas, ¿sí?, estén bien, sino también las personas deben de procurar estar bien consigo mismas para que se puedan desempeñar bien en la empresa. Y esto sea una sinergia, como se los comenté al principio.
Entonces, en ese sentido, el comportamiento se enfoca en las actitudes observables, como lo es cómo conversas y trabajar, y en las acciones internas, pensar, percibir y decidir. También estudia el comportamiento de las unidades mayores, que son los grupos y las organizaciones. El comportamiento organizacional es un estudio de los individuos y de los grupos dentro de las empresas. Este estudio de la forma de las personas actúan dentro de las organizaciones y la amplificación del conocimiento es una herramienta muy interesante para entender el comportamiento humano. ¿Sí? Diremos entonces que el concepto de organización, para que les quede claro, es un conjunto de personas que actúan juntas y se dividen en actividades de forma adecuada y ordenada para alcanzar un objetivo en común o objetivos comunes. Las organizaciones son entes sociales que permiten interactuar a través de diferentes sinergias y lograr juntos objetivos que serían alcanzables de forma individual y grupal. ¿Sí? Quiero que vayamos más o menos teniendo. Entonces, la organización como un sistema social cooperativo basado en la razón, su existencia requiere de 3 condiciones: la interacción entre 2 o más personas, el deseo y la voluntad de cooperar, fíjense bien qué importante, y el propósito de alcanzar objetivos en común. Sí, yo se los dije cuando estábamos en clase, hay 2 formas. Una, o ustedes pertenecen a una empresa como colaboradores, como trabajadores, o generan su propia empresa o negocio, es decir, van a ser los socios, los dueños, ¿sí? Y ustedes van a poder contratar gente y de esta manera interactuar, ¿sí? Las organizaciones son creadas para generar el esfuerzo simultáneo de varias personas y cumplir los propósitos que serían inalcanzables, pero ya cuando nos formamos en grupo e interactuamos, todas esas cosas que son inalcanzables se pueden lograr y las podemos llevar a cabo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos por ahí también lo que es la parte de los modelos, ¿sí? Burocráticos, como el de Max Weber. ¿Sí? Tenemos por ahí el benchmarking, la reingeniería. Tenemos la administración científica, la administración, la escuela clásica de la administración, dieron grandes aportes a lo que es la parte de la administración y dentro de las empresas. ¿Sí? De esta manera, las aportaciones científicas al comportamiento es la selección del personal, es decir, que se le tienen que hacer los exámenes psicométricos correspondientes a cada una de las personas, ¿sí? Para ver si éstas están en condiciones de cumplir y de realizar cabalmente su trabajo. Se tienen que capacitar constantemente. Recuerden, ya se los platiqué en clase, todas las personas se tienen que capacitar constantemente. Inclusive la misma ley, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 153 no lo maneja, que debemos por lo menos 2 veces al año capacitar a las personas en el área de su desempeño o en algunos temas nuevos que ellos deseen conocer, pero siempre y cuando tengan que ver con la función específica de su trabajo que están realizando. Estudiar los tiempos, comportamientos de las personas, los métodos de trabajo, cómo los están llevando a cabo, cómo lo están realizando, cómo podemos racionalizar el trabajo de una manera clara, específica, que haya recompensas salariales, que como les dije, que el trabajador se sienta comprometido, entregado, ¿sí? Tenemos también todo lo que son la escuela de las relaciones humanas, ¿sí? Para que esta escuela permita de alguna manera que nosotros podamos, científicamente hablando, que lleven a cabo acorde todas y cada una de las actividades. Tenemos también lo propuesto por Max Weber. Él nos dice que todo es de una manera racional, implica la adaptación de los medios a los fines. La racionalidad burocrática no toma en cuenta a las personas.
sus diferencias individuales ni sus motivaciones procológicas. Una organización es racional cuando se escogen los medios más eficientes para alcanzar los objetivos. Por tanto, se toman en cuenta las metas colectivas, según Max Weber, de la organización, no la de sus miembros individuales. ¿Sí? El hecho es de que una organización, para que sea racional, no implica que todos sus miembros piensen racionalmente sobre sus propias expectativas y aspiraciones. Muy por el contrario, cuando más racional y burocrática se vuelva la organización, tanto más se convertirán sus miembros en simples engranajes de una máquina que ignora el propósito y el significado de su comportamiento. Es decir, todo debe de encajar. Entonces, las principales aportaciones de Max Weber era la división del trabajo. Se deben dividir las actividades de manera racional dentro de la empresa para que todas y cada una de las personas las haga de manera adecuada y no haya conflictos de intereses ahí, que haya una jerarquía, es decir, que haya un líder, una persona que solamente dé órdenes y que los trabajadores no reciban órdenes de muchos, que haya políticas, reglas, reglamentos, premisas que permitan que las personas entiendan y comprendan el porqué de sus actividades, y el porqué de cómo hacer las cosas dentro de la empresa, que haya un orden. Después la parte de lo que es la formalización de las comunicaciones. ¿Cómo fluye la comunicación? De manera vertical, horizontal, circular. La comunicación debe de fluir en todas partes. La formación de grupos, grupos formales, grupos informales. ¿Sí? La competencia, que entre todos los miembros de la empresa haya una competencia sana, por querer llegar a cumplir más rápido los objetivos, sin caer en envidias, en rencillas, en pleitos, en conflictos internos. Se tiene que generar un excelente clima laboral, que este clima laboral permita a todos y cada uno de los colaboradores convivir y llevar a cabo excelentes relaciones con sus compañeros, que no haya peleas, conflictos, ¿sí? Que todas las personas tengan las mismas oportunidades que todos, siempre y cuando se preparen, que las personas se sientan felices, contentas en su trabajo, que lo realicen de manera adecuada, de manera acorde, ¿sí? De esta manera se podrá llevar el trabajo de manera adecuada. Los líderes, los gerentes, siempre deben de motivar a las personas, siempre. Pero nosotros como personas, no sé si han visto por ahí en internet, chicos, una imagen de un león. Más bien es un gatito que se está viendo en el espejo, pero se ve como un león. O sea, esta se ve grande, una persona gigante. Así es como se tienen que ver ustedes, como gentes grandes que pueden lograr muchas cosas. De esa manera es como ustedes se automotivan. Platiquen con ustedes en el espejo. Díganse cuáles van a ser sus objetivos el día de hoy. Díganse cómo lo van a hacer, cómo lo van a lograr, cómo van a llevar a cabo sus funciones. Y al final del día vuélvanse a preguntar qué hicieron, qué lograron. Para si no, al siguiente día volver a intentarlo. Pero automotívense. Nada ni nadie los puede desmotivar. Nada ni nadie los puede decir que lo que están haciendo está mal. Si se equivocan, vuélvanlo a hacer. Y si no, pregunten. El que pregunta no se equivoca. Pregunten una y otra vez cómo y de qué manera se hacen las cosas, se hacen las actividades. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con gente. Ustedes no pueden decir, es que no voy a estudiar administración, yo no voy a estudiar comportamiento. ¿Sí? Pero van a trabajar con personas, van a trabajar con gente. Por tanto, tienen que automotivarse para que ustedes con esa buena actitud lleguen a su trabajo y motiven a los demás. ¿Sí? Es bien importante que todo esto. Y recuerden, uno de los objetivos principales del comportamiento es hacer equipo, trabajar en equipo. Entre más se trabaje en equipo, ¿sí?, será mejor. ¿Sí? Esto es parte de lo que el comportamiento organizacional nos dice, ¿sí?, para que se lleven a cabo y acorde todas las actividades de mejor manera. Sí, esto es importantísimo. De esta manera podemos decir que el comportamiento organizacional está cumpliendo con todas las expectativas.
¿sí? Y se esté llevando a cabo de manera correcta. Siguiendo con lo que es la carta descriptiva y con cada uno de los puntos, también ahorita ya les voy a indicar las páginas del libro que ustedes van a poder ir leyendo. Tenemos, recuerden, dos tipos de grupos, los formales y los informales, los que se crean dentro de la empresa, lo que es toda una estructura, y los que se crean como grupos de amistad, los grupos que tenemos fuera, ¿sí? Donde ustedes se juntan y se reúnen nada más para tratar temas sobre lo visto en el trabajo, ¿sí? Pero no son formales, se reúnen ocasionalmente para comer, un club, etcétera. Que es importante esto para poder desarrollarse y desempeñarse como personas, como seres humanos. El comportamiento es importante. Recuerden, tenemos grupos que toman decisiones, grupos autodirigidos. En cada uno de los grupos luego a veces hay un líder, hay una persona que los está llevando a cabo, hay personas que los autodirigen, que los autocontrolan, y esto es importante para definir. También por ahí vamos a hablar de lo que es el poder, la política, ¿sí? Todo esto porque nos va a determinar cómo y de qué manera nosotros podemos llevar a cabo todas las actividades. ¿Ok? Tenemos, acuérdense también, hablando un poquito de las teorías, y es importante, creo que esta es la que nos interesa mucho, y se las voy a mencionar, es la de la Escuela de las Relaciones Humanas de Elton Mayo. Elton Mayo fue uno de los principales aportadores a la administración, y él nos dice que el trabajo es una actividad típicamente grupal y social. Es indispensable. El obrero no reacciona como individuo aislado, sino como un miembro grupal. Claro, por supuesto. La tarea básica de la administración es formar una élite de jefes democráticos, persuasivos, fíjense bien, democráticos, donde se pida la participación de todos y donde se tomen decisiones a través de la democracia, ¿sí? Que sean persuasivos y simpáticos, que sean líderes carismáticos y que tengan empatía, ¿sí? Que sean capaces de comprender y comunicar a todo el personal, ¿sí? Es decir, al ser humano le gusta que se motive. Recuerden, ahora vamos a ver aquí la teoría de X y Y de Douglas MacGregor. El ser humano siempre busca estar motivado por necesidad y el deseo de estar junto con otros, de ser reconocido y de recibir una comunicación adecuada, por supuesto, es lo que les acabo de mencionar. De ahí el concepto de homo social, en contra de la oposición al concepto homos economicus. ¿Por qué? Porque no solamente busca generar dinero, riqueza, sino estar en sociedad, que imperaba en aquellos años. La civilización industrializada causa la desintegración de los grupos primarios de la sociedad, como la familia y los grupos informales y religiosos. Sí. ¿Por qué? Porque las personas ya no buscan a veces socializar y formalizarse. En ese sentido, diremos entonces que la aportación de Douglas MacGregor es los postulados de la teoría X, que dice: las personas normales tienen una aversión inherente al trabajo y lo evitarán siempre que puedan, recuérdense. Y ustedes siempre me lo decían, las personas X son aquellas que evaden el trabajo, no lo quieren. Y son personas que se quedan paradas esperando a ver que alguien que les diga qué hacer, cómo lo van a hacer. Eso es lo que ellos buscan, ¿sí? Entonces, esas personas X siempre buscan ser supervisadas. Quizá, como lo dijimos en clase, buscan quizás hasta que el tipo de liderazgo sea autócrata, es decir, una persona con mano dura que los mande, que los guíe, que los dirija. Y son personas que están acostumbradas así a recibir órdenes fuertes, donde ellos a su vez pues puedan sentirse gusto, cómodos, trabajan así. Lo que no sucede con gente de otra oficina, con gente de otro tipo, donde se necesita quizá un estilo de liderazgo diferente al que necesitan las personas X. No se comprometen, son personas que no tienen
un gran sentido de responsabilidad. Les gusta que los manden. Y son personas que siempre están pensando en qué van a hacer. Y la mayoría de estas personas detestan el trabajo. Es preciso presionarlas, controlarlas, dirigirlas o amenazarlas con una sanción para que pongan empeño en alcanzar los objetivos de la organización. ¿Sí? Regreso, chicos, con otro video para continuar con este tema.